Hola, mi nombre es Yana Vaca Villar y voy a estar hablando un poco sobre el relato Un náufrago de Gabriel García Márquez. A lo largo de la presentación voy a desarrollar una hipótesis que guía mi análisis, que es la siguiente. ¿Se puede decir que el poder manipula la verdad para construir héroes funcionales a sus intereses y el periodismo puede cuestionar o desarmar esos discursos construidos por el poder a través del testimonio individual? A partir de esta pregunta voy a recorrer distintos puntos del libro. Este libro narra una historia real que sucedió en 1955. El protagonista, Luis Alejandro Velasco, era un marinero colombiano que cayó al mar junto a otros compañeros desde un destructor de la Armada. Él fue el único que logró sobrevivir y pasó 10 días completamente solo en una balsa, sin comida, sin agua y bajo el sol, hasta que fue finalmente rescatado. Cuando volvió, los medios y el gobierno lo presentaron como un héroe nacional, lo llenaron de homenajes y lo usaron como símbolo del patriotismo. Pero después, cuando Velasco decidió contar la verdadera causa del accidente, todo cambió. No hubo tormenta, como se había dicho, el problema fue que el barco llevaba contrabando mal cargado, y eso provocó la caída de los marinos. Desde ese momento su figura dejó de convenir y fue olvidado. Gabriel García Márquez fue un escritor y periodista colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Aunque después se hizo muy famoso por novelas como Cien años de soledad, al principio de su carrera trabajó como periodista. Relata un náufrago fue una de sus primeras publicaciones importantes y ya desde ese momento mostró su compromiso con la verdad y la denuncia social. Esta historia fue publicada originalmente en el diario El Espectador, pero cuando se reveló que el accidente del barco había sido por contrabando y no fue por una tormenta como decía el gobierno, la dictadura mandó a cerrar el diario y censurar la publicación. Eso demuestra que para García Márquez el periodismo no era solo informar, sino también cuestionar el poder, incluso si traía consecuencias. Para entender el impacto de este libro, también es importante tener en cuenta el contexto. En ese momento, Colombia estaba gobernada por el general Gustavo Rojas Pinilla, que había tomado el poder a través de un golpe militar. Era una dictadura con mucha censura y control sobre los medios. Por eso, cuando ocurrió el accidente, el gobierno inventó una versión más conveniente. Dijeron que había sido culpa de una tormenta, pero la verdadera causa, el contrabando que llevaba el barco, no se podía hacer pública porque comprometía al Estado. Entonces, cuando García Márquez y Velasco deciden contar esa verdad, se enfrentan directamente con el poder. En esta obra, el periodismo es extremadamente importante, porque no se trata solo de contar lo que pasó, sino de mostrar que detrás de una historia personal hay una verdad que el gobierno intentó ocultar. El autor, como periodista, no repite la versión oficial, sino que se toma el tiempo de escuchar al protagonista y de reconstruir su experiencia real. Ese tipo de periodismo, honesto, crítico y profundo, es el que permite que la sociedad conozca lo que realmente sucede, incluso cuando incomoda o expone al poder. Aunque la obra está escrita como una crónica, este libro también sirve como documento histórico, porque cuenta un hecho real en un momento político concreto. No es solo la historia de un náufrago, sino que también muestra cómo era la sociedad en esa época, cómo funcionaban los medios y cómo se construían los relatos oficiales desde el poder. Además, como fue publicado en el mismo año en el que ocurrieron los hechos, refleja de manera directa cómo fue tratado ese tema en su tiempo. Por eso el libro también es una forma de preservar la memoria y de contar una parte de la historia que no se encuentra en los discursos oficiales. El libro también hace una crítica clara al uso político de las personas. El gobierno tomó a Velasco y lo convirtió en un héroe cuando eso le servía para distraer a la gente y tapar lo que realmente había pasado. Le hicieron una entrevista, lo mostraron por todos lados y hasta lo usaron para vender productos. Pero apenas su testimonio contradijo la versión del gobierno, lo sacaron de la Marina y lo dejaron de apoyar. Esa manipulación muestra cómo la política puede crear figuras públicas y luego descartarlas cuando ya no son útiles. La obra, sin decirlo directamente, cuestiona esas prácticas del poder. La hipótesis que guía esta presentación es que el poder manipula la verdad para construir relatos que lo favorecen, y que el periodismo, cuando actúa con compromiso, puede revelar lo que se quiere esconder. En este caso, eso se ve, claro. El gobierno impuso una versión falsa, convirtió a Velasco en un ídolo y censuró todo lo que lo contradijera. Pero el trabajo del autor, desde el periodismo, logra dar de voz al verdadero protagonista y mostrar lo que realmente pasó. Esa publicación fue un acto de resistencia tanto para el periodista como para el náufrago. En conclusión, Relato de un náufrago no es solo una historia de supervivencia, sino también una denuncia contra la manipulación del poder y una muestra del valor del periodismo cuando se compromete con la verdad. A mí personalmente me pareció muy interesante la historia porque combina elementos reales con una forma de narrar que te atrapa desde el principio. Además te deja pensando sobre cuántas veces se nos oculta la verdad en nombre del orden o de la imagen pública.
Eso fue todo. Muchas gracias por escuchar.